que antes de marcharse nuestro alcalde preguntaba que por qué había tantas mujeres aquí, ¿no? Que veían más mujeres que hombres o algo así. Yo voy a poner aquí en el atril, pero si tenéis alguna pregunta, ahora vamos a pasar el micrófono, ¿vale? Te lo voy a dar a ti, Luis, pero, o sea, contesta, ¿no? Que decía el alcalde que por qué había siempre en estos eventos más mujeres que hombres. ¿Tú qué opinas? Pues yo la verdad es que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Como he estado de espaldas, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que lo mejor va a ser pasárselo a Aldo, que tiene más experiencia, que pueda que nos pueda decir algo al respecto. Aldo, por favor. Que acaba de pasar la pelota, lo sabes, ¿no? Totalmente. No, yo no creo eso. Creo que puede que haya una mayor cantidad, pero creo que cada vez es más heterogéneo todo. Porque al final es una cuestión de todos, ¿no? Entonces, y al misterio le da igual el sexo, le da completamente igual de si eres hombre, mujer o lo que seas, le da completamente igual. Así que no te ha funcionado tirarme la pelota a mí, ¿sabes? Bueno, pues vais levantando la mano, me voy acercando con el micrófono, ¿vale? Venga, va. Uno de los dos micrófonos, pues me lo llevo este, por ejemplo. ¿Ese funciona? Sí, funcionan los dos. Ese, pues coger ese y eso vais pasando vosotros y yo voy por aquí pululando, si no me mato. Venga, a ver. ¿Quién es? Ah, por aquí. Hombre, este señor lo conozco yo, que es nadador. Decir por qué. Porque la mujer tiene un séptimo sentido que no tenemos los hombres. Y es mucho más inteligente que nosotros. Ya estamos. Bueno, pues a ver quién más por aquí. ¿Quién más? Bueno, yo lo que sí, mientras que ellos piensan las preguntas, que serán muchísimas, lo que sí quería preguntaros, que en estos últimos tiempos, ¿no? En estas últimas investigaciones que habéis tenido, pues algo que os ha llamado muchísimo la atención, algo que nunca normalmente os encontráis, que os haya sorprendido, ¿no? En lo que es investigación paranormal. Pues mira, yo antes he comentado pues, que había grabado el maullido de un gato, yo eso no es la primera vez y bueno, es una anécdota, ¿no? Pero ahí queda reflejado. ¿Nos podéis contar en este último año algo así, alguna anécdota en especial que haya pasado? ¿Algún sustito que no esperabais? Habla, Piedad. Che, ¿eres la única mujer entre ellos? Habla. Bueno, Piedad, tú que tanta investigación has hecho, o han hecho un homenaje con la película de Fenómena. Cuéntanos un poco la experiencia al encontraros, por ejemplo, creo que hace poco había estado en Zaragoza, ¿no? Sí, en Zaragoza, sí. Y había reencontrado pues, con algunas de las actrices que han hecho el doblaje de la película. Con Belén Rueda. Y bueno, ¿y qué tal? Cuéntanos la experiencia. Porque estábamos Javier Sierra, Belén y yo. Y bueno, pues Javier contó algo, luego ella habló muy bien de la película, por lo cual pues la gente preguntaba y tal y cual. Y bueno, yo resolté un rollo muy bien. Un aplauso a Piedad porque... Yo sí lo que le quiero pedir a Pedro, porque antes te acuerdas que hemos hablado de lo de las caras de Belme, y me gustaría, bueno, pues que nos adelantaras algo sobre si ha hecho últimamente algo allí especial o... Cuéntanos, Pedro. Bueno, pues nada, oye, un saludo a todos, gracias por ese recibimiento que me habéis hecho con un aplauso que, bueno, en fin. Pues la verdad es que Belme de la Moraleda, yo llevo 24 años de investigación allí, prácticamente ininterrumpida. Hay momentos en los que se puede investigar mejor y otros momentos es un poquito más complicado. Desde el fallecimiento de María Gómez Cámara han pasado muchas cosas. María, una persona excepcional, una persona entrañable, con la que yo tenía muchísima confianza, ¿no? Recuerdo que uno de los
de los momentos. Voy a contar esta pequeña anécdota, si me lo permites. Porque a mí mucha gente me pregunta, bueno, Pedro, ¿has tenido miedo? ¿Tienes miedo en alguna ocasión, no? Y yo, pues, la verdad es que siempre respondo lo mismo, ¿no? No tengo miedo. Y no soy Juan sin miedo, soy Pedro sí, con poco miedo. Con poco miedo. La verdad es que durante muchísimos años, pues Bea y yo hemos vivido cosas muy extrañas, ¿no? Desde que nos zarandearan un coche durante un montón de tiempo hasta que nos explotase una puerta en toda la cara, explotar, lleno de astillas, todo, ¿no? Increíble. Y además otras cosas, ¿no? Pero cuando te introduces en este mundo como investigador, empiezas a perder el miedo. Empiezas a darte, a ver, si yo veo un señor ahí de copa, con sombrero de copa de los años 20, yo probablemente me asuste, Aldo, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo digo cariñosamente. Bueno, se sorprendería, pero quiero decir con esto que a un bombero no le da miedo acercarse al fuego, ¿no? Yo, con el tiempo, ya no tengo miedo. No me da miedo meterme en un cementerio donde estén los cadáveres ahí de los años, bueno, del siglo pasado o hace un par de siglos. No, no me da miedo. A mí me dan miedo los vivos, ¿no? Sobre todo porque son más inesperados, ¿no? Pero yo en Belmez tuve miedo. Y no en la Casa de las Caras, que he vivido cosas, ¿eh? Yo recuerdo una investigación que hicimos con un planteamiento que yo tuve, algún día hablaré de ello, ¿no? Estábamos Pedro Fernández, había un equipo de Radio Nacional de España, estaba Miguel Blanco, y llenamos toda la casa de una especie de niebla vaporosa para ver si podíamos tener algún efecto de manifestación paranormal, ¿no? Es decir, bueno, algo ocurrió, o sea, salieron cosas, ya las contaré, pero yo me refiero en la casa natal de María Gómez Cámara. María Gómez Cámara, porque no lo sepa, era la señora de la Casa de las Caras. Y ella vivía en la calle de Cervantes, número 16, si no recuerdo mal, o número 7. No, donde vivía ella, bueno, no es importante, pero ahí estaba, ¿no? Una casa muy extraña. Yo recuerdo que cuando de algún modo estábamos investigando en la Casa de las Caras, estábamos midiendo cosas, su sobrina, ya había fallecido María, me dijo, Pedro, ¿por qué no venís a casa de mi padre? Ah, sí, bueno, es que el padre era el hermano de María. Es decir, se habían criado en esa casa. Claro, yo me froté las manos y dije para mis adentros, esta es la mía. Y entonces fuimos a la casa, ¿no? Recuerdo que la casa estaba desmantelada, había muebles, que yo era frío, había una salita, había un pasillo, la cocina conectaba con el pasillo y, bueno, íbamos Pedro Fernández y yo, ¿no? Y nos acompañaba Paco Máñez y Joaquín Abenza. Nos acompañaron, ¿no? Y bueno, muy interesante todo. Ese día vimos unas cosas muy extrañas, ¿no? Sobre todo en la cámara de arriba, en la cuarta planta, una casa de 4 plantas, no había nadie en un lado, no había nadie en otro. Y recuerdo que vimos como una forma de una cara, muy rara, como en las teleplastias, pero con un matiz distinto. Bueno, empezamos a investigar, Paco y Joaquín se van, y nos quedamos Pedro Fernández y yo. Bueno, por la noche recuerdo que empezamos a escuchar un reloj. Tic-tac, tic-tac. Empezamos a darnos cuenta de que allí estaban pasando cosas. Al día siguiente se incorporó a la investigación Luis Mariano Fernández y fuimos 3. Estuvimos todo el día grabando psicofonías y esto, de verdad, lo hemos hablado muchas veces pues, con Sol, con Aldo. Cuando se manifiesta un fenómeno paranormal, normalmente se produce un efecto concomitante.
y es que los otros fenómenos se debilitan. Con lo cual empezamos a obtener psicofonías de muy baja intensidad. Y eso no era nada normal. A las 4:17 de la mañana, Pedro Fernández delante de mí, en una mesa camilla, en esta habitación, en esta salita. Yo estaba enfrente, Luis Mariano estaba en un sofá. Y terminamos la investigación, desconectó aparatos. Y justo cuando yo me incorporo tal cual para desconectar el micro, para irnos a dormir, porque nos íbamos ya, empezamos a escuchar un sonido estridente que venía por el pasillo. Un sonido muy raro. Era la silla de metal de María Gómez Cámara, que pasaba por todo el pasillo y al pasar por delante de la puerta de la habitación donde estábamos, la silla se levantó y se subió al rodapié. Yo cuando vi aquello, Mari Carmen, me dije para mí, madre mía, por no decir otra palabrota que aquí no la voy a decir. Y aquel día pasaron cosas. Evidentemente teníamos que irnos a dormir. Yo recuerdo que a Pedro le pregunté, bueno, Pedro, ¿tú dónde vas a dormir? Su respuesta fue clara, dice, ¿dónde duermas tú? Imagínate, ¿no? Después de aquello. Así que los tres dormimos en un colchón, en aquella salita, y bueno, recuerdo que cuando cerramos los ojos, fíjate, Mari Carmen, cuando cerramos los ojos para intentar dormir, no dábamos crédito a todo lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Volvió a escucharse el reloj, pero es que de repente, ¿sabéis lo que es la pava? La pava, la cara de Belmez que se llama la pava, que es esa que hay en la hornacina. Pues sin decirnos nada empezamos a verla. O sea, tú cierras los ojos y la primera impresión es que tienes oscuridad, ¿no? Pero si tienes un impacto de luz, allí había luz cero, nada más que entraba un poquito de luz por la ventana de la farola exterior y veíamos la pava los tres. Yo realmente, y hay por ahí alguna foto publicada, cuando fui consciente de aquello, yo dije, aquí va a pasar algo. Tanto que a mi compañero Pedro Fernández lo levantaron en peso de la rodilla izquierda. Bueno, os puedo asegurar a todos que en ese momento yo sentí miedo. Y sentí miedo porque sabía, me dijo Luis, pero vamos a encender la luz. Bueno, yo vi pasar a Pedro chillando, la pierna por encima de mi cabeza, yo estaba tumbado, ¿no? Y a Luis Mariano le digo, Luis, no, porque estaba seguro que si abríamos la luz teníamos a María delante, textualmente. Y perdonad que me haya extendido. No, desde luego nos ha encantado escucharte. ¿Y tú, algo, has pasado alguna vez miedo? Sí, cuando era pequeño. ¿Cuando eras pequeño? Cuando era pequeño, sí. Cuando eres pequeño, cuando todos somos pequeños, los mundos los tenemos mezclados. Cuanto más crecemos, nos ordenamos más a lo cotidiano y se nos ordena toda la lectura del mundo. Pero cuando eres pequeño, la fantasía, la imaginación, lo que vives, lo que no vives, todo se junta. Y cuando era pequeño, sí, cuando me empezaron a pasar las cosas que me pasaban, pues de una forma u otra, instintivamente te salta la alarma de que eso no puede estar pasando. ¿A partir de qué edad aproximadamente empezó? 6, 7 años. Y ahí en esa época sí. Ahora ya no, ahora lo que tengo es respeto. Tengo respeto y lo que pues, últimamente decimos mucho, ¿no? Que al misterio no lo debes retar. Yo no me gusta retarlo, no por temor, sino porque ante lo desconocido siempre tenemos que tener cautela. Si tú estás en un abismo,
no puedes saltar. Por mucho que tengas un paracaídas, no puedes saltar, no debes saltarlo. Y eso es un poco una cosa que aplico, pero creo que el miedo, en mi caso, se ha convertido en un respeto bastante lúcido en el mejor sentido de la palabra. Por la cuenta que me trae, ¿sabes? Porque por lo que me ocurre, necesito ver las cosas con respeto para que esto esté tranquilo, ¿sabes? Para no empezar a ver cosas que no existen. Que tú te gestionas, ¿no? En esos momentos que puede alterarte y dices, no, tranquilo. Sí, pero porque soy un ser humano y cualquier ser humano necesita situarse donde está primero, ¿sabes? No, por mi parte sería muy peligroso en mí dejarme llevar por la fascinación. Sería peligrosísimo, porque el mayor misterio que todos tenemos, y creo que estaremos de acuerdo, es nuestra propia mente. Totalmente. ¿Sabes? Y nuestra propia mente tiene un combustible fantástico, pero al mismo tiempo a veces muy peligroso, que es la imaginación. Y cuando queremos creer una cosa y le añadimos el combustible de la imaginación, ya estamos perdidos, si nos dejamos fascinar por ella. Pues muy interesante. Yo sí que te pediría que le diera un consejo, que nos diera un consejo a todos, ¿no? ¿Cuántas personas hay aquí pues, que le han sucedido quizá algo y no lo han comentado? Pues lo que comentábamos antes, ¿no? El miedo al que dirán, que te pongan una etiqueta. ¿Qué le podía aconsejar vosotros a las personas que le han sucedido algo y tienen miedo a contarlo o que están asustados, ¿no? Y que lo pasan mal, incluso pues, en el mismo trabajo, ¿no? ¿Qué le podía aconsejar vosotros en este aspecto? Pues para que intente ir más tranquilo de alguna manera, o qué le aconsejan. Bueno, pues nada, me toca. Pues yo la verdad es que aquí poco consejo yo creo que daría, porque yo como buen vasco estoy acostumbrado a que en mi tierra nunca pasa nada. Todo el mundo le pasan cosas, pero en su casa, fuera de su casa, nunca pasa nada. No hay casos, parece que no hay fantasmas, no hay apariciones, nadie ha visto nada. Parece que esas cosas no existen, ¿no? En cambio, llego a Andalucía y me encuentro con que es una cosa normal. Es algo que sí, bueno, oye, pues mira, yo vi esto tal vez. Joder, pues mi primo dice que tiene un fantasma en casa, o tengo un vecino que ha visto en su trabajo y que se sabe, ¿no? Es una cosa que se habla, Pero tú yo crees creo que quizás por tu zona, disculpa... mi zona no es que no exista, es que son tan cerrados que aunque lo estén sufriendo, lo estén viviendo todo el santo día, no se lo callan porque van a pensar, uy, fíjate, yo estoy loco, uy, ¿qué van a pensar el vecino, no? Aquí no, aquí es una cosa que es natural, es decir, bueno, pues oye, se está complicando, es algo que es natural, oye, pues mira, pues sí, pasan cosas raras, ¿y qué? No todo el mundo, pero sí es cierto. Exactamente, no todo el mundo, pero es una cosa normal. Es decir, a mí la gente me lo ha contado como algo muy normal. En cambio allí no, allí es algo cerrado totalmente. Entonces, poco consejo puedo dar, porque ya la gente, de por sí, aquí en Andalucía la gente es muy abierta para hablar de estos temas, ¿no? Y a mí eso me encanta, porque lo hablan con toda la naturalidad, sin sentirse mal. Entonces, yo creo que es algo que tiene que ser tan normal como el beber agua. Ojalá fuera así. Pero fíjate que hay un pequeño aporte. Yo cuando empecé con el tema de lo paranormal, yo no tuve miedo y no estoy hablando del miedo de ver cosas y tal, sino de que me calificasen o que me encuadrasen dentro del sector de los pirados, ¿no? Bueno, entendedme. Pero yo cuando empecé con todo, con el tema de la psicofonía, me especialicé. Bea y yo siempre hemos sido bastante escépticos, ¿no? Sobre todo ella mucho me tiraba cuando yo subía levitando en la habitación, ella me tiraba para abajo para que... siempre hemos sido muy escépticos. Mi padre ha sido tremendamente escéptico. Hoy en día cree, ¿no? Y creemos un poquito por convicción porque se nos ha demostrado. Pero cuando yo empecé con todo esto, yo recuerdo que la gente hablaba les llamaba las psicofonías cacofonías. Y esto es algo bastante problemático, sobre todo cuando te dedicas a la investigación de la psicofonía. Perdone, no, es psicofonía, no es cacofonía. Vale.
quiero decir que hoy en día tú hablas de psicofonías y la gente ya sabe de lo que estás hablando. Gracias a los programas que hemos hecho de radio, los programas de televisión, los libros que hemos publicado, yo creo que la concienciación de la sociedad se ha abierto muchísimo. Y sobre todo que hemos perdido el miedo, ya sabéis a qué miedo me refiero, a decir las cosas. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y al igual que tú no puedes hacer cualquier comentario sobre cualquier cosa, pues lo que sí que he comprobado es que lo que estaba diciendo Luis tiene muchísima base. Dependiendo de dónde te muevas, yo que me he recorrido España y me la sigo recorriendo mucho, dependiendo de la zona, la gente es más o menos hermética. Y a veces cuesta, para averiguar cosas, casos, pues te toca mucho tirar del hilo. Yo, por ejemplo, en Cuba recuerdo que contaban cosas absolutamente increíbles, ¿no? Y no hacía falta que tirases del hilo, ya te la contaban. La gente era muy abierta. Dependiendo en qué zona de España vayas, cuesta más o cuesta menos que te vayan contando cosas, pero cuentan. Y es que a todo el mundo les ha ocurrido cosas allá donde vayas. En otros países ocurre igual. En el Reino Unido, por ejemplo, cuando nos hemos ido a investigar por allí, bueno, pues allí no hace falta que preguntes. En cuanto entras, encuentras una ouija colgada de la pared, por ejemplo, ¿no? O sea, y estoy hablando de una pensión, Jamaica Inn, que la primera vez que fuimos allí nos encontramos una ouija enorme, ¿no? Y dice, bueno, y están orgullosos de sus fantasmas. Entonces, bueno, en Estados Unidos ocurre lo mismo, ¿no? Dependiendo de un poquito de en qué zona te vayas moviendo, y sobre todo si vas a determinadas zonas donde hay mucho detractor, que hoy en día ya no hay tanto, o sea, visible, hay muchos pero no visibles, pues te das cuenta que han contaminado muchas cosas, ¿no? Pero poco a poco las cosas se descontrolan. Bueno, y luego también el turismo del misterio, ¿no? Que cada vez, me estoy acordando ahora que Aldo tiene en Madrid unas rutas fantásticas con Laura sobre algo relacionado de esto, ¿no? El turismo oscuro en Madrid. Cuéntanos un poquito por si van a Madrid. Sí, son las rutas de los 6 sentidos, y lo que hacemos es un poco lo que habéis preguntado, ese punto sociológico de las cosas, llevarlo a un plano vivencial, pero vivencial en el sentido de cosas que tienen que ver con nosotros, porque hilando un poco esto, ¿no? Es una cuestión de deslumbramiento. Cuando el misterio te toca, es muy difícil. Cuando la gente te dice, que siempre lo decimos, ¿por qué no has grabado? ¿Por qué no has hecho una foto? Es porque lo que menos piensas en ese momento, cuando te ocurre, es eso. Es lo que menos piensas, te expone a ti mismo como ser humano, ¿no? Y un poco enlazando con lo que tú habías preguntado, ¿no? Lo de consejos. Yo no soy nadie para dar consejos, pero creo que lo único que yo puedo dejar un poco en evidencia es mi propia experiencia, ¿no? Y creo que ante esto lo mejor es ser hormiguitas, o sea, tener mucho sentido común, muchísimo sentido común, sobre todo porque ahora hay tanta abundancia de tantos libros que te dicen no sé cuántos arcángeles hay, no sé cuántas cosas hay, no sé cuántas dimensiones hay mistéricas, no sé cuántos diablos hay, y salen cosas muy locas como evidencia cuántica y cosas así que no sé qué rayos es, porque todo el mundo habla de cuántica y nadie sabe lo que es la cuántica. Entonces creo que es importante ese sentido común, porque ese sentido común te va a llevar a una cosa clave, y que la ciencia lo comprende muy bien: a ser el aprendiz que tienes que ser para justamente aprender otras cosas. Cuando nosotros miramos al cielo, benditos aquellos que miraron al cielo y se hicieron preguntas, porque gracias a ellos tenemos telescopios. Pero esas preguntas las hicieron con los pies en la tierra. Y creo que cuando una persona vive estas cosas, lo importante es pues, preguntarse cosas, nutrirse, averiguar. Y hay una cosa que creo que estaremos de acuerdo todos, ¿no? Que el misterio y todos estos fenómenos cuando ocurren pasan por un tamiz muy importante, que no pasa por el creer, pasa por el sentir. Porque creer es un aparataje de lógica, de pareceres, de sociología, de puntos de vista. Pero cuando te ocurre, va tan adentro que te desarma todo, le da igual cómo seas. Entonces, por eso creo que lo mejor es ser hormiguitas, ir poquito a poco, compartirlo con quien sepas que puedes compartirlo. Porque si lo vas a compartir con alguien que está
pues te va a decir que Ya. 400 arcángeles son tu peña madridista en el más allá, ¿sabes? Entonces, hay una cantidad de tonterías alrededor de todo esto y lo único que te enseña el misterio es a volver al silencio. Poquito a poco y hacerte preguntas, poquito a poco, poquito a poco. Qué bien lo explicas, parece, vamos, qué bien se entiende. Yo tengo una pregunta para Piedad. Piedad, sí que te da el micrófono porque te toca ahora, ¿sí? No lo escondas, lo escondes. Y por ahí hay otra, pero le voy a hacer yo una pregunta a Piedad. Bueno, pues yo sé que tú estás especializada en el trato con los pequeños cuando vayas a casa, cuando vayas a investigaciones y que tienes algo muy especial con ellos. Y bueno, yo que trabajo también con niños y que me encanta el trato con ellos. Y ¿qué ocurre? Porque claro, hablamos de adultos a nivel general con el miedo, pero cuando un niño tiene miedo, explícame qué es lo que tú hablas con ellos, cómo le explicas una situación que no tiene explicación ninguna, que no tiene sentido y que no es normal. ¿Qué te suele encontrar con los niños? Cuéntanos. No, miedo no suelen tener. Lo que tienen son sus historias de que tengo un amigo invisible, que por ejemplo yo tengo nietas y cuando eran pequeñas una de ellas decía adiós que me voy con otra familia, pues muy bien, vuelve para merendar y nada, ay ya llegado, ¿qué tal la familia? Muy bien, nada, eso le duró hasta los 7 años y a los 7 años ya no volvió con la familia. Pero tampoco la asustas, no tienes que asustarle, de, pero qué disparate está diciendo esta niña, pero no, porque el miedo lo tienes tú, no la niña. Claro. Y con los niños estos que tienen el amigo invisible, pues de verdad que es un chollo, porque fijaros, está con él y son unos santos, porque ni se les oye. Cuando quiere ya este o el otro, el que sea, se va, el niño merienda, bueno sí, pero el niño, el amiguito no merienda y tampoco cobra. ¿Qué más queréis? Es el mejor babysitter que pueda haber. Y eso les puede durar, pero nunca le digáis, ay no, que es tontería que no puede. No le digáis eso, porque para él es real y además le parece muy natural. Igual que a los perros cuando ven un fantasma no se asustan, sino que se quedan con cara de bobos, mirando así diciendo, ¿eso qué es? Claro. Y nosotros los que tenemos que tener miedo al fantasma. Los fantasmas no se meten con nadie, vienen aquí por ejemplo, a nosotros, al equipo, a pedirnos cosas que tienen que hacer o que no tienen que hacer o que quieren hablar con no sé quién, pero no más que un caso que tuvimos, que sí, eso fue una agresión brutal, pero bueno, eso ya lo contaré mañana. Porque ahora no lo voy a destripar ahora. No, si es que eso lo vaya a contar mañana. Eso no, eso mañana. Pero bueno, que lo que me... Sí, claro que sí. Que es importante que Piedi no la ha contado, pero yo la voy a contar. Cuando la conexión que tiene Piedi con los niños, en los casos que tenemos, pasa por algo clave, porque Piedi se pone en un lenguaje con el niño, no es que se ponga como el niño, pero considera al niño como una persona a la que hay que oír. Entonces el niño deja de ser el qué bonito crío para sentirse alguien escuchado. Y entonces conectan. Y eso es muy divertido y muy bonito ver cómo los niños hablan con Piedi, cómo se acercan, cómo hay ese tipo de lenguaje gestual que dice mucho más que las palabras, ¿sabes? Y eso es clave porque hay una cosa fantástica y que es muy bonita y que es necesaria para el misterio para todos, y es que no nos olvidemos que nosotros hemos sido niños. Siempre vemos a los niños como algo lejano, pero en el caso de Piedi no pasa, o sea, entran en esa conexión y es muy bonito y consigue muchas cosas interesantes a través de eso, ¿sabes? Tengo una pequeña anécdota, mañana la contaré, así que os quiero ver a todos y a todas aquí, mañana sin falta, donde aparece un niño que se llama Óscar, Mari Carmen. Yo no sé si tú lo has visto, a lo mejor algunos... No, yo todavía no. Toñi, ¿dónde está Toñi? Tú lo has visto, ¿verdad? Bueno, pues mañana os voy a dar una pequeña sorpresa que no os la imagináis. Así que, bueno, mañana tenéis que venir, ¿eh? Bueno, aquí voy a pasar, que se acoplan. Usted era, ¿no? Que quería preguntar, pasar el micrófono.
ver, se ha estado hablando del miedo y ante el misterio, evidentemente, pues en cualquier momento de nuestra vida, pues podemos sentir esa sensación de miedo, ¿no? Ante cualquier cosa que podemos intuir o que podemos pensar que hay ahí, en fin. Pero hay una cosa muy importante que dijo Mari Carmen: tú eres tu templo, nada ni nadie puede hacerte nada. Lo comparto plenamente, pero visto desde una forma en la cual entiendo que hay que sentir y hay que hacer una conexión con nosotros mismos, con nuestro yo interno, tal vez para llegar a ese punto de sentir nuestro propio templo y que evidentemente nada ni nadie puede hacernos daño. Comparto lo de sin desafiar tampoco nada, porque aunque estemos en esa viviendo esa sensación, no debemos hacer ese desafío porque hay que ser prudentes. Mi pregunta viene a esto: ustedes que se mueven en estas líneas de trabajo, ¿por qué cuando una persona trasciende y llega a sentir que ella misma es su propio templo, por qué en la vida eso desaparece y pueden volver esos miedos cuando ya ha experimentado esas sensaciones o ha tenido esa seguridad de sentirse su propio templo y sentirse seguro ante todo, lo tangible, lo intangible, los muertos, los vivos? No sé si ustedes tienen una respuesta para esto. Mira, yo siempre desde mi punto de vista intento aportar lo que pienso y siento, ¿vale? Sabiendo que no soy ni exacto ni nada. Y sobre todo que no me siento sectario del misterio en absoluto. No, creo que intento ser un libre pensador constantemente, porque creo que el libre pensamiento es lo que a ti te hace ser tú. Y pienso, y siempre digo que parece ser, ¿vale? Cuando lo del templo, por ejemplo, antes de que se me escape, claro, ser un templo implica algo mucho más sencillo que tener esa conexión y con estas cosas, sino simplemente estar despierto, estar atento. Porque tú puedes ser el templo, pero tú puedes ser tu propio guardián. Nos pasamos la vida hablando de guías, mentores, guardianes, y nos olvidamos de nosotros mismos. La casa no se construye por el tejado. Menos hablar de guardianes y más preocuparte por ti mismo, ¿sabes? O sea, eso es clave. Porque al final de cuentas la única herramienta que tenemos para defendernos en esta vida somos nosotros. A buenas, a trancas y barrancas, a las duras y a las no duras es lo que tenemos. Entonces creo que en esa naturaleza humana, quizás lo que nos hace realmente grandes es saber que podemos permitirnos consciente o inconscientemente tener esos temores y esos miedos sabiendo que estamos avanzando, ¿sabes? Y probablemente en esa naturaleza posterior, cuando pasamos a otro plano, que solamente lo sabré cuando me toque, y si estoy espabilado siempre lo digo porque igual me voy empanado y no me entero de nada, pero probablemente, aunque tú estés avanzando, aún tengas rasgos y condicionamientos que son con tu propia naturaleza, con ese contacto de tu individualidad, de saber que tú llevas tus pasos, pero caminando te puedes caer igualmente. Entonces puedes tener esas contradicciones, esas dudas, porque estamos acostumbrados a ver que las contradicciones, las dudas y todas estas cosas son aspectos negativos, pero es que en realidad, si lo vemos realmente, son constructivos. Lo que pasa es que la actitud es lo que cambia todo. Y probablemente, quién sabe, a lo mejor en todos esos planos también sea algo así, ¿no? Quizás esa idea de perfección que nosotros tenemos no sea otra cosa que un día a día y de seguir picando piedra poquito a poco, hasta saber manejar la herramienta poquito a poco, pero quién sabe. No se sabe. Bueno, por aquí teníamos otra pregunta. ¿Querías responder, Piedad? Sí. Sí, mira. Lo que hemos perdido mucho es el sentido de defensa, el sentido de que somos nosotros, porque no es normal lo que está pasando hoy día. Antiguamente, cuando una persona o un chico se te acercaba, como no, la bofetada que le dabas
sonaba en China, no volvía nunca más. Tenía ese instinto de defensa, y hoy día la han perdido todos. Y luego, el miedo, sí, bueno, yo tenía miedo como todo el mundo, pero cuando estuve mucho tiempo en Santo Domingo, sin darme cuenta me metí en Haití y tuve un follón con un vudú de estos, y le gané. Y cuando le gané dije, ¿ves? ¿Sabes? Puedes defenderte contra todo. Pues muy duro, pero lo conseguí. Bueno, me rompieron la máquina de fotos, digo, de vídeo. Pero... ¿Qué te pasó exactamente, Piedad? ¿Se puede comentar brevemente? Pues mira, que estaba... O sea, es que Santo Domingo está al lado de Haití, como vosotros sabéis. Y luego, pues en muchos sitios, pues hay la frontera, pero en otros no hay frontera. Por lo cual íbamos siempre a un mercadillo que había en Santo Domingo, pero que por no sé qué razón, uno de los días me dijo una de las... Porque yo tenía las negritas estas que sabían todo y la que te llevaba y te traían. Y le digo, oye, pero vámonos ya. No, mira, en esa casita que hay ahí hay un chamán buenísimo. Ah, pues sí. Como no había nada, pues nada, vas andando, aquí estás en Santo Domingo y estás en Haití. Y no te has enterado. Efectivamente, era de Haití. Entonces, cuando llegué, le digo, oiga, mire, puedo hacerle una entrevista. Era un tío alto, negro, con unos ojos como carbones, torcido negro, sombrero negro, vamos, no tenía más negro por ese. Arrímate el micrófono, Pidi. Y entonces me dice, no, usted no me puede hacer una entrevista porque es que a mí me persigue la policía. Digo, hombre, qué bien, mira qué simpáticos estos de traerme aquí. Pero bueno, claro, voy a ver cómo salgo esto. Bueno, pues nada, le dije, no se preocupe usted, pues cuando yo no tenga policía ya volveré. Y en ese momento me agarró la mano y yo noté que me pegaba a alguien. Y le dije, me has agarrado, pero no sabes con quién estás jugando. Me metí en el coche y como si tuviera 2 sacos de arena en los ojos, tal cual. Le decía, pues vas a poder conmigo, mejor. A mí me da igual. Y a casa me di una ducha de agua fría, porque siempre te recomendían esas las chamanas buenas. Y agua fría, cada cual, me metí en la cama y yo no sé ni a qué hora ni qué momento me encuentro de repente a los pies de la cama. Y digo, vamos a ver, ¿tú qué haces ahí si estás aquí? Pues no lo sé, decía yo, y de repente miro así de reojo y veo que entra una sombra inmensa por ahí. Mira, todos los tacos de ese mundo fueron pocos para llamarme. Es que lo quería matar. Y joder, pero venga aquí, pero tú te has creído, porque... Y hizo eso, se fue. La mañana siguiente me dije, ves tú, no es tan difícil. ¿Ya? O sea, en una situación tienes el sentimiento de defensa. Hoy día tú estás viendo que las chicas estas, oye, el uno me ha tocado, el otro que no, pero tiene sentimiento de defensa. Se entregan porque sí, hoy no sé, por salir a televisión, a lo mejor es verdad, las pobrecitas, es que les meten una droga. Pero yo no he visto nunca tal cantidad. Es que, vamos, ya quedaría su madre. Pero ¿cómo va? Si viene uno, le dices no, y si te dice que sí, te toca, le das un guantazo, le pegas una patada, hacer lo que sea, pero te lo quitas de encima. No le vas a dejar que se quita la erupa. Pues no, normal. Desde luego contigo, Piedad, no puede nadie, eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Mira, otra pregunta por aquí. ¿Qué? Hola, buenas noches, buenas tardes, noches. Bueno, pues yo estoy un poco nerviosa porque, bueno, aquí hay gente que me conoce, doy clase y soy la brujita del instituto. Es mi mote. Bueno, la cuestión es que a mí me ocurre algo. Bueno, yo hace ya unos cuantos años, bastantes, estuve con Paloma Navarrete en varios congresos de misterio. Y ella siempre me decía, porque era fumadora y salíamos a fumar juntas, y me comentaba que nunca íbamos a poder, nunca íbamos a ver o a conocer o a, que no sé, no me sale la palabra ahora mismo porque estoy un poco nerviosa, que nunca nos íbamos a enfrentar a algo que no fuésemos capaces emocionalmente de enfrentarnos a ello. O sea, que teníamos esa protección, por decirlo de alguna forma.
Aparte de esto, a mí me ocurren unas cosas desde que era muy niña, me ocurren muy de tarde en tarde, pero me ocurren. Y es que todo el mundo sabe lo que es la parálisis del sueño, ¿vale? O también lo que son los viajes astrales, no sé si hay gente que no lo conoce. Y yo sé lo que es perfectamente pues verte en la cama, echada en la cama. Y yo eso de las parálisis de sueño, donde a mí se me aparecen sombras y cosas extrañas y tal, no, eso no. A mí lo que me ocurre es que yo me echo en la cama y de pronto abro los ojos, pero veo todo lo que tengo alrededor en mi cuarto, pero sí que es cierto que noto pues un ambiente diferente, entre ellos como muchas espirales de luz y mucha energía, mucha luz. Y no me puedo mover, no puedo hablar, no puedo gesticular, pero sé que estoy despierta, sé que estoy ahí, sé que lo estoy viendo todo. Y bueno, a mí me dijo una persona, dice, bueno, mueve el dedo gordo del pie, empieza a intentar mover el dedo gordo del pie para poder salir de esa situación. Pero es verdad que me pasa desde que era muy pequeña, a veces no sé controlarlo. Y nada, a mí me gustaría mucho que, si es posible, que tratase este tema, aparte de lo que he comentado, del desplazamiento astral, porque yo me he visto salir de mi propio cuerpo. Es que me cuesta mucho trabajo porque parece un poco, no sé, tengo miedo de que me miren como diciendo, la loca esta. Pero yo me veo saliendo de mi propio cuerpo y veo perfectamente cómo estoy tumbada en la cama y empiezo a dar vueltas por la casa como si estuviese, pues andando normal, y voy a la cocina, voy al baño, pero llega un momento en el que me doy cuenta de que no estoy en mi cuerpo, que estoy fuera de mi cuerpo. Entonces empiezo a sentir un agobio tremendo. Empiezo a sentir muchísimo estrés porque veo que no sé cómo volver. Y de pronto es como, no sé, velocidad de la luz en el momento en que siento ese miedo, y vuelvo y me despierto. Aparte de esto, pues bueno, he tenido también pues situaciones en las que yo vivo en una casa de aquí de la Carolina, que vivo al lado de, si ya habéis visto la Carolina, hay 2 torres, y vivo en una de ellas, ¿vale? Esas casas son una de las más antiguas que hay aquí en el pueblo. Yo antes no percibía esas cosas en un piso en el que vivía anteriormente, pero ahí percibo muchas cosas. Y lo que ha comentado, perdona que no recuerdo, soy mala para los nombres, Pedro, pues sí que lo que tú has comentado de que cierras los ojos y ves, pues yo sé lo que es estar tranquila, relajada, y de pronto ver claramente como una señora, sobre todo una señora morena, conozco perfectamente sus rasgos, y que se me planta aquí, que muchas veces yo tengo que decir, oye, déjame tranquila, que me estás cansando ya. Entonces, bueno, son cosas que me ocurren, que las paso, que las vivo, y que, bueno, me gustaría que, sé que no es en sí una pregunta lo que estoy haciendo, pero sí que me gustaría que, si es posible, que pudierais hablar de estos temas, aunque sea un poquito, no sé, para yo organizarme o orientarme un poco acerca del tema. Y, por ejemplo, como he dicho Aldo, pues no, eso de los arcángeles y de los rollos y de esas historias no me van. Lo veo un absurdo, lo veo una paranoia, esto creo que lleva mucho más respeto. Hay que ser muy concienzudo, pero es cierto que a veces vivir esto a menudo, de continuo, sentir, presentir, o por ejemplo el hecho de un amigo que veo que tiene un accidente de moto, y en a las horas me llaman para decirme que ha tenido un accidente de moto. Esas cosas me ocurren con mucha frecuencia. Entonces, en fin, Sí. no quiero molestaros más. Sí. Gracias.
Mira, Un aplauso por ser tan valiente a contar estas cosas, claro que sí. Mira, lo importante, lo primero es que dentro de cada persona es un mundo, entonces siendo un mundo, cada persona es su biología, su psicología, su sistema sociocultural, todo esto. Y esto es una cosa importante que cada persona cuando vive estos fenómenos, como los que tú puedes estar viviendo, lo tengas muy en cuenta, porque todo ese más allá empieza en el más acá. Siempre estamos buscando muy lejos muchísimas cosas que empiezan aquí, que empiezan con cómo vemos las cosas, cómo las interpretamos. Y entonces, ya te digo, yo no soy nadie para dar consejos, ¿vale? Pero creo que siempre es bueno la autoobservación frente a todas estas cosas, porque esa autoobservación te va a hacer observarte tanto psicológicamente, biológicamente, oníricamente, ¿sabes? Yo te diría que si tienes un cuaderno, anotes todo lo que te ocurre en ese cuaderno y que cuando llegue el fin de semana leas lo que te ha ocurrido, porque cuando lo leas va a ser como una especie de diagnóstico de ti misma en la cual vas a ver dónde repites comportamientos, qué cosas te parecen realmente extrañas, qué cosas te parecen actitudes habituales, puntos de vista a lo mejor distorsionados o a lo mejor pues cosas un poco extrañas, ¿sabes? Te lo diría porque es como leer en frío, es como leer un diario en frío de todas estas cosas. Luego, respecto a la parálisis del sueño, respecto a tus percepciones, respecto a todo esto, siempre hay que tener en cuenta que hay un aspecto psicológico muy fuerte en ello, un aspecto biológico muy fuerte en ello y un aspecto, digamos, más de percepción, sea lo que sea, todo ese mundo. En la parálisis del sueño es interesante que hagas eso de mover los dedos y todo esto, porque eso te va a permitir poco a poco ir sintiendo tu cuerpo. Y el sentir tu cuerpo te va a hacer tener conciencia de ti misma, porque muchas veces pensamos que en esos estados de parálisis del sueño estamos viendo fantasmas o estamos viendo cosas así, y son productos de nuestra propia psique. ¿Por qué? Porque la parálisis del sueño no es otra cosa que tu cuerpo está despierto pero tu mente está dormida, ¿sabes? Entonces estás en un estado en el cual no te reacciona, no funciona. Tus funciones físicas están, pero tú sabes que hay algo que no puedes moverte. O sea, es como que tu mente ha despertado algo pero tu cuerpo está como empanado. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Y esos ejercicios son buenos porque además, quieras que no, te van a servir también para tener más conocimiento de tu propio cuerpo en estados ampliados de conciencia, que es el segundo plano al que quería llegar. Cuando se tienen estas percepciones, normalmente se dice que son estados alterados. No, son estados ampliados. Porque un estado alterado se corresponde a cuando tomas determinadas sustancias, etc. Pero este es un estado ampliado porque nuestra mente, cuando estamos en estados de descanso, lo que ocurre es que nuestra percepción hace esto, porque el subconsciente se abre, porque no estamos condicionados por el qué dirán, por cómo queremos que nos vean. Entonces tu mente hace esto, tu percepción hace esto, tu espíritu hace esto, por decirlo así, ¿vale? Tu conciencia, como quieras llamarle. Y en todos esos estados ampliados lo importante es que cuanto más conciencia tienes de ello, mejor para ese cuaderno al que me estoy refiriendo, porque te vas a observar. Entonces cuando te ocurra eso, después cuando pase todo, analízate cómo has estado tú, qué es lo que veías, qué es lo que ocurría, porque probablemente muchos de esos estados, de esos desdoblamientos, viajes astrales, como quieras llamarle, también puedan ser sueños lúcidos. Y en esos sueños lúcidos, cuanto más control tienes del hecho de saber que estás en ese estado, mejor vas a poder observar lo que está ocurriendo y más calma vas a tener. Y ese miedo que tú puedes tener a no volver va a desaparecer, porque en realidad es como que te has subido a una moto sin saber conducirla. Entonces te da miedo que te vaya a sacar y que se vaya a toda velocidad. Entonces te diría que cuanto más conozcas de ti como persona, cuanto más conozcas tu psicología, cuanto más conozcas tu cuerpo, mejor vas a poder tener una relación con eso. Porque al final de cuentas, si tú eres una estación de radio que tienes una emisión de onda determinada, tienes que conocer cómo funciona la radio primero. Si no, lo demás va a ser un desmadre. Y entonces van a aparecer cosas muy locas, ¿sabes? Entonces, por eso, procura hacer eso. Pues mira, con más razón... Es que, mira, por eso con más razón te diría que te recomendaría, que no soy nadie para recomendar, ¿vale? Pero hacer ese cuadernito te va a servir bien para observarte tú que eres profesora, para observarte a ti como psicológicamente, biológicamente y oníricamente. Y te va a dar un mapa un poco más interesante para verte desde fuera. Es como si subieses en una dimensión más para verte a ti misma, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, pues tenemos una última pregunta para finalizar.
Y ya mañana seguiremos con la primera ponencia de Luis de Uriarte a las 11 de la mañana, a las 12:30 con José Cabrera, y seguiremos por la tarde con Grupo EPTA y con Pedro Amaro. Así es que, bueno, la última pregunta, ¿tu nombre? ¿De dónde vienes, Juan Luis? De Nava de San Juan, madre mía, eso está un poquillo lejos. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, que más o menos conozco a todos de internet y eso, y tenía dos preguntas más específicas que digo, tenemos que entrar un poco más en materia. Y una es a Aldo, si vio de pequeño al hombre de negro o al hombre de sombrero, bueno, y después hago la otra, si quieres contestar esta. No. ¿No lo has visto nunca? No, y es curioso porque he empezado a verlo a través de las pantallas en determinadas épocas cuando se ha puesto muy de moda todo eso. Sí. Pero no lo he visto. Y la segunda pregunta para Pedro es relacionada con la Ouija. ¿Hasta qué punto es mala o buena? O es que hay muchas cosas que se dicen que se invocan solamente a lo malo, a entes malignos, a demonios, o se puede realmente contactar con seres queridos, espíritus cercanos, algo más íntimo. ¿Estás suscrito a Aventuras del Misterio? ¿Cómo? Muy mal. Tenéis que suscribiros a Aventuras del Misterio. Lo digo, Aventuras del Misterio es el canal mío que tengo en YouTube. Sí, estamos suscritos. Te hemos estado viendo hacer urbe. Bueno, muy bien, bravo. Bueno, pues como habrás podido comprobar, en muchas ocasiones yo toco el tema de la investigación con la Ouija. Y no digo de practicar, jugar a la Ouija, no me gusta llamarlo así. Yo creo que es parte de una investigación dilatada, ¿no? Yo te puedo hablar como experimentador y como investigador del tema de la Ouija. Hay una cosa con la que hemos arrancado, ¿no? Este coloquio, porque para mí es un coloquio maravilloso, que es con el miedo. El miedo está tipificado dentro del cuadro de estados alterados de conciencia, como decía mi querido Aldo, como uno de los factores amplificadores de todo el cuadro paranormal. Y aquí es donde entra lo que es el estudio de la parapsicología, ¿no? Por ello, el miedo es el principal detalle que no debes tener con la Ouija. Nunca. Y te decía lo del tema de aventura porque yo siempre, antes de hacer alguna experiencia, normalmente suelo hacer este tipo de advertencias o bien hablar un poquito de lo que se llama transcomunicación psíquica, porque no podemos olvidar una cosa. Dentro de lo que es la característica de la Ouija, hay un porcentaje muy importante de los practicantes, los experimentadores. Y es por ello por lo que se llama transcomunicación psíquica. No es instrumental porque no se considera un instrumento que pueda demostrarse, sino que el movimiento se ejerce por parte de impulsos neuromusculares o el famoso efecto ideomotor, ¿no? Y es por ello por lo que somos nosotros, los experimentadores, quienes ejercemos la presión para moverlo. Ahora bien, ¿existe algo más que pueda interferir con ello? Bien, es probable. Mañana veremos algún caso, precisamente de casos extremos, con el tema de la comunicación a través de la Ouija, y me alegro mucho de que hayas hecho este planteamiento porque hay muchísima confusión ante ello. La Ouija no hay que practicarla así como así. La Ouija es algo que si abre una ventana, no es que abra una ventana ahí, sino que la abre dentro de nosotros mismos. Y eso sí que puede ser verdaderamente perjudicial, ¿no? Todo lo que se desarrolla en función de lo que es la práctica de la Ouija, pues tiene más que ver el 90% con la parte psicológica nuestra y luego con una parte trascendental que posiblemente actúa en comunicación. Mi recomendación es la siguiente, y termino. Si tú no le darías un coche a conducir a un niño de 7 años que no sabe conducir, tampoco le des una Ouija a una persona que no sabe manejar.